¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro virtual con la Asociación Española de Ayuda a Pacientes con Trasplante Multivisceral y Afectados de Fallo Intestinal y Nutrición Parenteral, la Asociación NUPA, que ha sido galardonada en la categoría de asistencia alimentaria de los premios Luis Noé Fernández en su 11ª edición. Estos premios, Luis Noé Fernández, los convoca la Fundación Alimerca desde el año 2010, llevan el nombre del fundador del Grupo Alimerca y tienen como objetivo reconocer experiencias en el ámbito de la nutrición y de la lucha contra el hambre. Hasta la 10ª edición contaban con 2 modalidades, nutrición y lucha contra el hambre, pero en esta 11ª edición hemos añadido una tercera, asistencia alimentaria, y es en la que ha resultado galardonada la Asociación NUPA, que hoy vamos a conocer mejor. Si quieren saber más sobre los premios o sobre la Fundación Alimerca, pueden dirigirse a nuestra página web www.fundacionalimerca.es, donde encontrarán toda la información. Bueno, como saben, este está siendo un año difícil, complicado en muchos sentidos, y precisamente por la situación sanitaria no vamos a poder celebrar el acto de entrega presencial y tradicional de los premios Luis Noé Fernández. Por ello hemos querido organizar estos encuentros virtuales con los galardonados para poder acercarles un poco a todos ustedes el trabajo que desempeñan y los motivos también del jurado de cada categoría para haberles otorgado este reconocimiento. Este encuentro de hoy es el primero de 3 que celebraremos. Mañana contaremos con el premiado de Lucha contra el Hambre, la ONG Acción contra el Hambre, y el jueves, pasado mañana, con el grupo GENUD de la Universidad de Zaragoza, que ha sido galardonado con el premio de Nutrición. Toda la información también sobre estos encuentros la encontrarán en la página web de la Fundación, en este caso fundacionalimerca.es/premios 2020. Vamos ya con el tema que nos ocupa hoy, que como les decía protagoniza la Asociación NUPA. Lo hemos titulado Vivir con fallo intestinal, una realidad para muchos desde luego desconocida. Nos van a acercar a ella 4 personas, les anuncio quiénes serán. Por una parte, Alba Santos, la directora de la Asociación NUPA. También contaremos con la doctora Esther Ramos, que es la jefa de la Unidad de Rehabilitación Intestinal y Trasplante Multivisceral Pediátrico del Hospital de la Paz. Laura Carrillo, psicóloga de la Asociación NUPA, y por último Emma García, que es la madre de Nora, una usuaria de la Asociación NUPA. Muy pronto se las voy a presentar. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas para ellas a través del formulario que verán a la derecha de sus pantallas, justo al lado de la pantalla de retransmisión de este streaming. Pueden enviar las preguntas y al final de sus intervenciones se las trasladaremos para que puedan respondérselas en directo. Estoy deseando, como les decía, presentárselas, pero antes quiero saludar a la persona que me acompaña, nuestro invitado aquí en plató, el doctor Eduardo Ramos Polo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Eduardo Ramos es pediatra, es miembro de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y, por supuesto, es jurado de la categoría de asistencia alimentaria de los premios Luis Noé Fernández, con lo cual es uno de los culpables de que la Asociación NUPA haya sido la elegida, la galardonada. Eduardo, si te parece, en un momento nos cuentas los motivos por los que tomasteis esta decisión, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo en el que conocemos mejor quiénes son la Asociación NUPA. Vamos a verlo. NUPA es la asociación española que atiende a niños, adultos y familias con fallo intestinal, nutrición parenteral o trasplante multivisceral, es decir, personas que no pueden comer ni beber por la boca y que en muchos casos necesitan un trasplante multivisceral y hasta 8 órganos para poder seguir viviendo. Estas personas tienen su vida muy condicionada, en muchos casos tienen que trasladarse a Madrid, al Hospital La Paz, el único de referencia nacional en esta patología, y eso condiciona mucho su vida a todos los niveles, económica, social y emocionalmente. NUPA está ahí a su lado para dar apoyo integral, para intentar que estas familias nunca se sientan solas. Ofrecemos casa de acogida, ofrecemos investigación, apoyo psicológico, terapias, becas de emergencia y el compromiso de entidades como Alimerca hacen posible que podamos seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos los amigos de la Fundación Alimerca, a este jurado excepcional, por confiar en NUPA. No sabéis en un momento como este lo importante que es sentir vuestro apoyo y para nosotros es un soplo de aire fresco y de mucha energía para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ya conocemos un poco más a la Asociación NUPA, ya le hemos puesto cara también a su directora, Alba Santos, que ahora mismo saludaremos. Eduardo, cuéntanos por qué decidisteis que el galardonado de este año fuera la Asociación NUPA. Bueno, Marta, mira, nosotros nos fijamos en primer lugar en los niños. Como acabamos de oír
estos niños tienen un problema importante, de un manejo muy complejo. Los consideramos como unos auténticos gladiadores que tienen que luchar en el día a día porque presentan en muchas ocasiones inconvenientes importantes. Y encima no se pueden alimentar, como hemos oído, por los medios convencionales, sino que hay que recurrir a técnicas de alimentación especial. ¿Para qué? Para garantizar que se puedan desarrollar tanto física como intelectualmente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los niños son unos grandes luchadores y eso nos lleva a otra consideración, que es el impacto psicosocial que este tipo de enfermedades tienen sobre los padres y sobre la familia, psicosocial y de otra índole. De ahí que el que se haya creado esta asociación pues tiene una gran relevancia y una gran importancia. ¿Por qué? Porque es apoyarse no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde otros puntos de vista en muchos de los aspectos que traen este tipo de enfermedades. Y por último, nos fijamos en el papel trascendental de la unidad de rehabilitación intestinal. De lo que hemos averiguado, pues sabemos que hay un antes y un después de la creación de estas unidades. Esta unidad lleva 20 años de funcionamiento y haciendo un papel importantísimo. ¿Por qué razón? Porque atiende a niños de toda España. Y entonces, gracias a esta unidad, que es multidisciplinar, porque tiene que tener unos cuantos profesionales bien cualificados, y esta unidad los tiene, el pronóstico vital de estos niños y de los niños trasplantados, pues ha mejorado de forma considerable. Estos tres aspectos, dichos así de grosso modo, nos parecieron lo suficientemente interesante e importante como para otorgar este premio, por el cual felicitamos a la Fundación Animerca, a la Fundación. Pues vamos a saludar ya y felicitar también a la directora de la Asociación NUPA, a Alba Santos, que ya nos escucha desde su casa. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este encuentro y enhorabuena una vez más por este galardón que, como decía Eduardo, es muy merecido por todos los motivos que comentaba ahora uno de los jurados del premio. Pues muchísimas gracias. Imaginaros la ilusión para nosotros. Un premio como este siempre es una motivación, pero mucho más en un contexto tan difícil como el que vivimos en este 2020, ¿no? Así que cuando hay tantas ayudas que se han paralizado, cuando la gente está tan desmotivada y cuando a veces nos encontramos tantas dificultades en el camino, una noticia como esta es una sobrecarga de energía, nos va a permitir seguir trabajando por aquellos que más lo necesitan. NUPA le queda muy poquito para cumplir 15 años. El 11 de febrero llevaremos 15 años en marcha. La unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral del Hospital La Paz nació un poquito antes. Como vosotros decíais, es un tratamiento pues, relativamente reciente, ¿no? Que un equipo de cirujanos y gastroenterólogos puso en marcha hace como 20 años, y desde ahí hasta hoy han pasado más de 400 familias por esta situación, ¿no? Afortunadamente los tratamientos han evolucionado mucho, afortunadamente la calidad de vida es mucho mejor. Queda mucho por hacer, pero tenemos la suerte infinita de vivir con muchas familias grandes momentos, grandes buenas noticias y muchas razones para celebrar y para que eso nos impulse a seguir trabajando, ¿no? Así que muchísimas gracias a la Fundación Animerca por haber puesto el foco sobre nosotros, por haber llegado en un momento donde las necesidades eran más que nunca y los recursos menos que nunca. Y en medio de esa dicotomía a la que nos enfrentábamos, recibir una noticia de estas dimensiones con todo lo que ello conlleva es muy gratificante para todos nosotros.
Muchísimas gracias, Alba, por tus palabras. Enhorabuena una vez más. No te vayas porque, como decíamos al final del encuentro, tendremos un momento para las preguntas que nos hayan ido enviando los telespectadores. Les recuerdo que pueden seguir enviando preguntas tanto para Alba como para las siguientes invitadas, que les responderemos pues eso, al final del encuentro. Pues vamos a viajar hasta allí, hasta esa unidad multidisciplinar, ese hospital en el que tantas horas pasan los pacientes y sus familias, y lo hacemos de la mano de la doctora Esther Ramos, que es la jefa de la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multidisciplinar pediátrico del Hospital de la Paz. Esther, ya nos acompañas ahí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y enhorabuena a ti también por ese trabajo que, como decía Eduardo, a través de esa unidad es fundamental para todos estos pacientes y sus familias. Muchas gracias a vosotros, primero por invitarme, segundo os agradezco infinito el premio que le habéis otorgado a NUPA, porque lo que beneficia a NUPA beneficia a los pacientes a los que asisto, con lo cual me hace muchísima ilusión que le hayáis conseguido, que hayáis conseguido este premio. Quiero también agradecer a mi colega Eduardo Ramos, que le mando un abrazo muy fuerte, y agradecerle por una parte que de alguna manera su opinión obviamente ha influido a la hora de conceder el premio, y por otra parte ese elogio a nuestra unidad, y que le agradezco de verdad enormemente, porque efectivamente son pacientes muy complejos, y aquí hoy no es el día, ni el momento, ni el foro para hablar de la complejidad médica, sino para hablar, como decía mi compañero, del aspecto complejo desde el punto de vista emocional y social. Y ahí es donde entra NUPA de manera fundamental. Se ha comentado que efectivamente somos la unidad de referencia nacional, y eso significa que la mayor parte de los pacientes que atendemos no son de la Comunidad de Madrid, con lo cual eso ya conlleva una cantidad de trastornos a nivel social, económico y laboral, familiar, infinitos. Y a eso la sanidad española, que será muy ejemplar, que lo es, pero a eso no puede llegar, ¿no? Y ahí donde no llega la sanidad española, pues ahí está NUPA. Son pacientes que tienen, por una parte, desplazamientos obligados y muchas veces frecuentes y prolongados. En ese sentido, NUPA tiene ayudas como la casa de acogida, que hacen que se sientan un poco menos desplazados. Y luego, por parte de su patología, como trastorno de comportamiento alimentario, trastornos emocionales, que aunque están cubiertos por la asistencia sanitaria, pero sí es verdad que tener un contacto más estrecho, más continuo, más personalizado, pues les ayuda muchísimo, y proporciona ayuda psicológica, proporciona terapia también para estos pacientes, y creo, en lo que transmiten habitualmente nuestros pacientes es que realmente hacen que su vida, que es dura por sí, lo sea un poquito menos. Así que nada, nuevamente agradecerle el premio, y que estoy segura que eso va a redundar en la calidad de las prestaciones que NUPA presta habitualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Esther. Y por supuesto, si quieres comentarle, Eduardo. Esther, muchas gracias. Gracias. Luego tendremos ocasión. Enhorabuena por esa labor tan grande que estáis haciendo. Muchas gracias. Como decía Esther, luego tendremos ocasión de volver a hablar contigo en esa ronda de preguntas, que seguro que habrá alguna cuestión dirigida a usted y sobre esa unidad multidisciplinar que tan importante está siendo para todos los pacientes y todas las familias. Desde luego es interesante el testimonio de Esther, y es, yo creo, muy importante para los padres, ¿no?, de un niño con ese diagnóstico, contar con un interlocutor como ella, o como profesionales como tú también, todos los que participan en esa unidad. Pues porque cuando hay un diagnóstico como ese, pues surgen muchas preguntas, muchos miedos, muchas incertidumbres, y precisamente esto nos enlaza con la siguiente invitada, porque vamos a hablar ahora de la parte emocional, ¿no?, de la parte del alma, esa parte que también necesita mucho apoyo y que también lo da la Asociación NUPA a través de su psicóloga, Laura Carrillo. Laura, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación Alimerca por el reconocimiento y por este encuentro. Bueno, enhorabuena, cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, yo quería, como has dicho, pues profundizar un poco más en el papel asistencial que tiene NUPA con los pacientes. Dentro del área asistencial, es verdad que una parte muy importante la conforma el servicio de asistencia psicológica,
pero también hay una parte a la que otorgamos mucha importancia, que es a la parte de rehabilitación alimentaria, ¿no? Que va un poco en la línea de este premio. Nosotros, en nuestro caso, lo abordamos desde la terapia ocupacional, porque nos permite una visión holística del paciente y de las alteraciones y las necesidades que tiene, y es una figura que está plenamente integrada en la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante del Hospital La Paz que ya ha presentado la doctora Ramos. Para una mejor atención, nosotros creemos firmemente en una metodología multidisciplinar en la que participen los diferentes profesionales de la asociación NUPA, el equipo hospitalario, las familias y por supuesto, los allegados y el propio paciente. En la intervención terapéutica que nosotros realizamos siempre, tanto desde la psicología como desde la terapia ocupacional, va orientada a potenciar las capacidades y las fortalezas que tiene la persona, a empoderar a la familia y a toda su red de apoyo. Como bien habéis dicho, es una enfermedad que produce un fuerte impacto a todos los niveles, tanto en el paciente como la familia, y nuestra labor consiste precisamente en eso, en acompañarlos y en empoderar a los padres también para que puedan que sepan tomar un papel activo en todo el proceso. Nosotros acompañamos desde el ingreso hasta después en casa, hacemos intervenciones en la sede de NUPA, en el Hospital La Paz y a distancia también con aquellos pacientes que vuelven a su lugar de origen, que como ha comentado la doctora Ramos, son pacientes que se ven, pues están continuamente condicionados a tener que venir a Madrid durante mucho tiempo y al final aquí cuentan pues, su pequeña familia, ¿no? Los niños con fallo intestinal en la parte de alimentación tienen muchas dificultades, ya sea de forma directa o indirecta, porque son niños que pasan mucho tiempo hospitalizados y, consecuencia de ello, pues, presentan un importante retraso psicomotor a nivel global en las primeras etapas del desarrollo, una inmadurez postural que le impide también posicionarse de forma adecuada para la alimentación y luego tienen otras complicaciones como, por ejemplo, pues el retirarle la alimentación oral a un recién nacido hace que pierda los reflejos que después le permiten saber comer, ¿no? Como la succión, la deglución y después que desarrollen alteraciones también en la masticación. Se vuelven muy selectivos, tenemos niños que con 9, 10 años, cuando tienen que retomar una alimentación oral porque su situación clínica lo permite, es muy difícil realmente porque son muy selectivos a las texturas, a las temperaturas, a introducir nuevos alimentos y es una pena que cuando su situación clínica lo permite, pues ellos no sean capaces de comer de manera natural, ¿no? que beneficia mucho también a su salud física. Y luego, por otro lado, pues, los episodios de dolor que van asociados a algunas alteraciones, como por ejemplo causas de pseudoobstrucción intestinal, pues condicionan también fuertemente al niño y hacen que se viva la alimentación pues, como algo negativo, ¿no? Y al final también en la familia impacta mucho vivir cada comida como una pelea casi. Así que nuestro papel va dirigido fundamentalmente a mejorar esas destrezas motoras, posturales y en toda la parte de alimentación, también en el resto del desarrollo del niño y sobre todo a dar estrategias de acompañar a los padres en un proceso tan complicado que ya tiene suficientes complicaciones y además esto es un añadido, ¿no? Así que ese es un poquito nuestro papel también en la parte de rehabilitación alimentaria. Muchísimas gracias, Laura, por explicárnoslo tan bien. La verdad es que seguro que si hay padres, que seguro que los hay, viéndonos ahora mismo, ¿no? En esta situación, se estarán sintiendo muy identificados y les estará siendo muy útil, eso esperamos. Y les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, enviárselas a ellas para que les respondan ahora al final del encuentro. Yo creo que es lo más interesante, así que aprovechen para participar porque sin duda es una oportunidad para aclarar todas esas dudas. Hay una madre que sí que seguro nos está escuchando porque ya está ahí al otro lado. Ella se llama Emma, es la madre de Nora, una niña de 6 años, casi 7, no sé si ya los ha cumplido. Es una niña muy especial, muy sonriente, que tiene una enfermedad rara de la que solo hay, si no me equivoco, 10 casos en España. Ella es usuaria de la asociación NUPA y la vida tanto de Nora como de su familia ha sido la verdad que una carrera de obstáculos desde que nació. Tenemos ya con nosotros a Emma García, que nos va a contar su testimonio personal. Emma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Emma, no sé si te escuchamos. A ver. ¿Me escucháis bien? Hola, buenas tardes. Ahora sí, Emma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, decía, por contarnos vuestra historia, por tu generosidad. Pues sí, os cuento un poquito. Nora tiene ya 7 años, los ha cumplido hace poquitos días
y tuvimos la suerte que al final nos mandaron a Madrid y gracias al equipo médico del Hospital La Paz nos trataron allí y allí es donde conocimos a NUPA. NUPA nos ha prestado apoyo desde el primer momento e incluso estuvimos viviendo durante casi 2 años en el piso de acogida que tienen y eso nos aportó muchísima ayuda porque todas estas situaciones, pues al final lo que hablabais antes, que nos afecta a la familia de una forma económica y a la salud del niño. Y gracias a NUPA pues pudimos tener un hogar donde vivir durante los 2 años que tuvo que recibir sus terapias. Y respecto a la rehabilitación alimentaria, pues Nora ha sido, bueno, pues está afectada de ello porque desde pequeñita tuvo muchos problemas a la hora de comer. Teníamos que pasárselo todo en purés, nos costó mucho que tragase al principio porque perdió esa succión que tienen los bebés desde pequeñitos. Y poco a poco con estas terapias que hemos recibido por parte de NUPA, pues hemos conseguido que pase de la leche a los purés. Luego, poquito a poco, fuimos introduciendo alimentos blanditos que no tuvieran diferentes texturas porque tienen problemas a la hora de masticar, de tragar, cuando los alimentos igual están más calientes o están más fríos, pues para ellos es todo un problema. Y la verdad que nosotros hemos notado mucho cambio en Nora. Es el día de hoy que ya prueba casi todos los alimentos. Tarda un montón en comer, eso es verdad, pero bueno, estamos contentos porque hemos visto un avance que desde el principio, que ni siquiera era capaz de chupar del biberón, pues ahora mismo ya estamos metiendo alimentos sólidos. Y nada, y todo, pues agradeceros a vosotros por todo lo que habéis hecho y a NUPA porque al final han sido los que siempre han estado a nuestro lado y al equipo médico del Hospital La Paz, que son los mejores. No Muchísimas sé si me queréis preguntar gracias, alguna Emma. cosita más. Si te parece, vamos a esperar a ver qué nos han preguntado los espectadores, porque seguro que hay dudas que pueden, y preguntas que pueden ir dirigidas a vosotros como familia. Muchísimas gracias, como te decía, por tu generosidad, por vuestra generosidad compartiendo la historia de Nora, y un beso para ella, desde luego. Y gracias a las 4, Alba, Esther, Laura y Emma, por vuestras intervenciones. Entramos ya en esta fase del encuentro que les comentaba al principio para trasladarles a las 4 las preguntas que nos hayan ido enviando a través de ese formulario de la web. Mientras me las van pasando y las vamos recibiendo, si te parece, Eduardo, seguro que tú tienes alguna pregunta apuntada para alguna de ellas que les puedas trasladar en este momento. Bueno, yo lo haría para abrir el fuego, como se dice, ¿no? Preguntarle a la doctora Ramos el papel de la lactancia materna en la rehabilitación intestinal. ¿Qué pregunta más difícil me haces, Eduardo? A ver, nosotros como pediatras que somos, ya sabes que llevamos muy integrados el asunto de la lactancia materna como el mejor alimento para un lactante. Lo que pasa es que hay que añadir el matiz de lactante sano. Quiero decir que intentamos mantenerla, pero no siempre lo conseguimos. Por una parte, están las causas logísticas, en el sentido de que son pacientes que pasan grandes periodos en ayunas, pues son sometidos a muchos procedimientos quirúrgicos, con lo cual muchas veces se pierde la lactancia materna por un problema logístico. Cuando no es así, porque hay madres que son auténticas heroínas manteniendo la lactancia materna, utilizando sacaleches durante meses, es impresionante el ejemplo que dan. Muchas veces lo intentamos, pero no siempre es posible, por su composición, por su complejidad, por el contenido en lactosa, por una serie de razones, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente y de la severidad del fracaso intestinal, no siempre es posible utilizarla. Pero es verdad que lo intentamos y a veces lo conseguimos. Muchas gracias, Esther. Gracias, Esther. Pues vamos ya con la primera de las preguntas que habéis enviado, que nos han llegado a través de la web. Vamos a ver, dice, me gustaría transmitir como familia a la que NUPA ayuda el agradecimiento a la Fundación Alimerca por ayudar a NUPA, porque gracias a ellos, uy, si me la ponéis otra vez, que se quedó ahí.
La perdimos, estábamos ahí a la mitad. Bueno, si no, saltamos a esta. Me gustaría saber cómo es el día a día de estos niños y sus familias, si pueden seguir el curso escolar, interactuar con otros niños. Mucho ánimo. ¿Cómo es el día a día de estos niños? Cualquiera de las 4, yo creo, no sé quién puede responder, quizás más Emma, por experiencia personal. ¿Queréis que responda yo? Pues en el caso de mi hija, hablo un poco en particular, ella comenzó a ir al colegio el año pasado, con 6 años. Los 3 cursos de infantil los perdió porque tenía que ir a sus tratamientos al hospital y allí recibía clases durante el tratamiento. Pero sí que es verdad que hasta hace un año no hemos podido tener una vida un poquito normal en la que ella acuda todos los días al colegio y haga bueno, lo que hacen los niños normalmente. Pero sí que es verdad que aún así, a día de hoy, seguimos yendo a muchas revisiones a Madrid. Ahora mismo estamos yendo cada 15 o un mes, 15 días o un mes, y bueno, ahora estamos bastante estables y muy contentos de llevar una vida normal y tranquila en casa. Muy bien, muchas gracias, Emma. Vamos con otra pregunta, a ver si nos pasan la siguiente cuestión. Vamos a ver. Querría preguntar si a los médicos les cuesta identificar que un niño tiene fracaso intestinal y cómo trabajan con los niños y familias a nivel emocional. Bueno, pues un poco Esther, un poco Laura, no sé, cómo queréis repartiroslo. Empieza Esther, si quiere. Vale, sí, porque es mitad y mitad. Sí. A ver, identificar a un niño con fracaso intestinal es fácil, está definido. Es la incapacidad para mantener la vida y el crecimiento por vía digestiva y necesitar suplementarse con nutrición intravenosa. Eso es un fracaso intestinal. Lo difícil puede ser, a veces identificar la causa o encontrar el mejor tratamiento y optimizar estos tratamientos, pero identificarlos es sencillo. Paciente niño que necesita alimentación intravenosa durante un tiempo prolongado, se entiende, más de 2 meses. Y el tratamiento emocional te corresponde a ti, Laura. Nosotros hacemos lo que podemos, pero sin duda nada comparado con lo que hace Laura. Pues por mi parte, bueno, al final el diagnóstico de una enfermedad de este tipo en un padre a nivel emocional se gestiona como un duelo, realmente, ¿no? O sea, uno cuando, de hecho, es muchas de las cosas que dicen los padres cuando se detecta una enfermedad de este tipo, ¿no? No es la maternidad ni la paternidad que uno se espera, entonces es un proceso de duelo en el que uno tiene que aprender a vivir con algo que no se espera y que desde luego es la pérdida de una vida normal, ¿no? El llevar nutrición parenteral implica estar condicionado a horarios, a unas técnicas que están a la altura de un profesional sanitario. Entonces, es mucho peso, es mucha carga para una familia y emocionalmente nosotros acompañamos a esa familia tanto en la aceptación de la enfermedad como en la gestión, ¿no? Surgen muchos miedos porque al final pues es eso, tienen que asumir un cuidado que prácticamente es el de un sanitario y que el momento de llegar a casa, que parece que es como muy positivo y es lo mejor, tampoco es fácil. O sea, cuando un paciente llega a casa después de un primer ingreso que ha durado prácticamente un año, tiene que destetarse un poco de la atención que recibe en el hospital, que está muy arropado por todos los profesionales sanitarios que son maravillosos, pero la vuelta a casa no es muy fácil. Entonces, también en eso estamos muy pendientes de ellos, hacemos intervenciones tanto presenciales como a distancia en caso de que no sea posible presencial, y tanto en el niño como en la propia familia, ¿no? Que muchas veces son quienes más apoyo necesitan y quienes más cosas tienen que trabajar a nivel emocional, ¿no? Es un trabajo que al final nunca nos desprendemos de las familias y siempre las acompañamos en lo que vaya surgiendo. Muchas gracias a las dos. Seguimos con más preguntas que seguro tenemos por ahí ya preparadas. ¿Cómo es el primer impacto cuando se da el diagnóstico a una familia? Nos pregunta Pablo. Pues ahí yo creo que, no sé. Esther por una parte, Emma por otra, ¿no? Como familia, como madre. ¿Cómo es dar esa noticia, Esther, como profesional sanitaria? A ver, el asunto está en que nosotros habitualmente cuando vienen los pacientes, algunos son del propio hospital, pero una minoría, la mayor parte vienen ya de otros centros.
y vienen habitualmente después de ingresos prolongados, después de varias cirugías, después de múltiples complicaciones, con lo cual vienen muy esperanzados, vienen como buscando que les demos una solución, que les sacaremos todas las dudas, con un grado habitualmente de angustia y de incertidumbres tremendas. O sea, nosotros ya lo recibimos con el primer impacto hecho. El problema es que este es un segundo primer impacto, quiero decir, porque luego, dependiendo de cómo hayan gestionado ellos las vivencias previas y de lo que hayan puesto de expectativas en nuestra atención, pues ahí tenemos que manejar, a veces, por ejemplo, vienen los pacientes pensando que le vamos a operar y le vamos a curar de su fracaso intestinal y se van a normalizar la vida. Y casi nunca es así, porque casi nunca, a veces ocurre, pero casi nunca es así, y al menos no de forma inmediata, porque normalmente, como le decía, vienen de otro hospital donde si eso fuese tan fácil ya lo habrían hecho. Mis compañeros no son centro de referencia de fracaso intestinal, pero algunos hospitales manejan fracasos intestinales al menos en los momentos iniciales. Entonces, la primera, cuando eso no ocurre, cuando tú no das una solución así inmediata, suele ser un segundo impacto, que tienes que explicar que tienen que tener paciencia. Ellos creen que ya han consumido toda su paciencia y no se dan cuenta hasta qué punto necesitan más paciencia y hasta qué punto la sacan, porque luego la realidad es que lo hacen. Y luego está el otro aspecto, el otro perfil de paciente, y es paciente que viene pensando en que le vamos a trasplantar, que aunque es una operación muy grave, muy compleja, con muchas complicaciones, pero también lo ven como una salida terapéutica, y para nosotros el trasplante es la última, no, la ultimísima opción. Siempre apuramos al máximo, es solo, incluimos como candidatos a trasplante a pacientes que no tienen ninguna otra alternativa. Entonces eso exige la desilusión del trasplante como opción, al menos inmediata, y nuevamente pedirle que hay que probar, que hay que hacer, que hay que operar, que hay que tratar, que hay que manipular la alimentación y esperar hasta que desechar el trasplante como opción. Y por último, el paciente que tiene, desgraciadamente no tiene más alternativa, el trasplante es la opción, explicarles que el trasplante tiene muchas complicaciones, tiene una supervivencia que no es la óptima y que tienen que asumir que hay que ir a por ello porque es la opción, pero que no es fantástica ni buena. Entonces, en cualquiera de los casos, sobre todo y fundamentalmente, Laura supongo que podrá añadir algo más técnico, pero sobre todo y fundamental es tiempo, dejar que lo asuman y dejar que hagan todas las preguntas que tienen que hacer. Fundamental, nuevamente, labor de NUPA, no solo por la asistencia técnica por parte de los psicólogos y los terapeutas, sino también sus iguales, encontrarse con iguales y ver que no están solos, no solo desde el punto de vista de las ayudas, sino que hay otros pacientes como ellos, y yo creo que eso les reconforta, ver cómo hay pacientes trasplantados que llevan una calidad de vida estupenda, hay pacientes que no han necesitado trasplante después de X meses o años, y yo creo que eso les reconforta. No sé si Laura podrá ser un poco más exhaustiva. Sí, Laura. Sí, un poco al hilo de lo que decía Esther, damos mucha importancia precisamente al grupo de apoyo, porque es verdad que cuando tienen esa historia previa de bagaje por infinitos médicos y posibles diagnósticos y demás, llegan aquí con un nivel de fatiga y de ansiedad que es difícil de gestionar. Hay que ajustar mucho las expectativas también, como decía Esther, cuando llegan aquí. Pero bueno, nosotros es verdad que con el servicio de acogida fomentamos mucho también el que se conozcan unos a otros, ¿no? En el momento, y además lo ves, en el momento en que una familia llega a la unidad de rehabilitación intestinal de La Paz, ellos mismos lo expresan como, es que aquí realmente encuentro gente que me comprende, ¿no? Porque al final ni mi propia familia, ni mis amigos, ni mis allegados son capaces de entender lo que yo estoy viviendo. Al final uno no entiende lo que está viviendo otro hasta que no se encuentra en este papel, ¿no? Y es precisamente lo que encuentran. Y es verdad que el servicio de acogida, además de suponer pues un gran apoyo a nivel económico y social, pero a nivel psicológico ayuda muchísimo, porque es verdad que incluso al margen del profesional,
eso, es sentirse arropado y comprendido por fin, ¿no? Más allá de incluso su propio entorno. Qué importante, la verdad, esta pregunta, ¿eh? Seguro que está siendo muy útil lo que estáis comentando. Seguimos recibiendo más cuestiones por parte de los espectadores. Me gustaría saber cómo se detecta, en qué momento acuden los padres al médico, cuáles son los síntomas de alarma, cómo se detecta una enfermedad de este tipo. Esther, yo creo que va para ti también. A ver, pues es que, como les decía antes, es relativamente fácil de detectar. El padre no tiene que detectar nada, el padre y la madre, quiero decir, lenguaje inclusivo. Habitualmente la causa más frecuente de fracaso intestinal es el intestino corto, o sea, un intestino que o bien de forma congénita o mucho más frecuentemente de forma adquirida, después de nacer, han tenido que cortar un trozo de intestino y te quedas con menos intestino del que te corresponde. Entonces, obviamente, esa es la cosa más frecuente de fracaso intestinal. Dentro de eso, lo más frecuente es que sea de recién nacido, niño prematuro, con complicaciones, pero no solo, se pueden tener vólvulos, se pueden tener otras complicaciones que hacen que en un momento determinado te tenga que hacer una resección, te tenga que quitar intestino. Entonces, el diagnóstico es decir, ocurre un evento quirúrgico que obliga a que el cirujano tenga que resecar el intestino. No hay una fase diagnóstica, no es un proceso que ocurra en casa. En casa ocurren algunas enfermedades que por complicación pueden provocar un intestino corto después de pasar por quirófano. No sé si me explico. O sea, no es un diagnóstico que tenga que hacer el padre o la madre, es un diagnóstico que surge en la evolución de una enfermedad digestiva que exige una cirugía y la consecuencia de esa cirugía es el intestino corto. Hay otro grupo de enfermedades que son enfermedades hereditarias, que se nace con ellas y que nada más nacer son procesos diarreicos muy severos que habitualmente no llegan ni siquiera a irse a casa de alta, pero en cualquier caso si llega a irse a casa de alta son bebés recién nacidos con muchísima diarrea, que van a su médico y el médico ya detecta que algo va mal y lo mandan al hospital. Y por último, otro grupo de enfermedades que producen fracaso intestinal son trastornos en el movimiento del intestino, o sea, intestinos que no se mueven. Entonces, es como si fuese un estreñimiento, pero muchísimo más grave, que cursa con ausencia de deposición, con vómitos y con distensión abdominal de forma muy llamativa. Pero insisto, no es un estreñimiento al uso, no es así, es un cuadro mucho más importante que motiva a acudir al médico y es el médico nuevamente el que detecta que algo no va bien y remite a un compañero. O sea, la familia no tiene que diagnosticar el fracaso intestinal. Gracias, Esther, por la aclaración. Tenemos más cuestiones, a ver si nos las van pasando, que nos hayan ido enviando, todavía hay tiempo. Solo quería dar las gracias a NUPA y al equipo médico del Hospital La Paz por facilitarnos la vida. Bueno, pues un agradecimiento que va para vosotras, tanto para la asociación como para el hospital. Otro agradecimiento, gran labor la de NUPA y la de la Fundación Alimerca apoyando todos los proyectos que necesitan apoyo. Bueno, pues muchas gracias también por la parte que nos toca. Que no pasen rápido. Y una pregunta que entra por aquí de Laura. ¿Cuáles son las mayores dificultades de NUPA en el día a día? Bueno, esta quizás para Alba, ¿no? Que estás ahí muy callada. Si quieres responder tú. La verdad es que las mayores dificultades surgen precisamente en el día a día, ¿no? Cuando tú estás con 400 familias tratando de estar a su lado en un apoyo integral, las necesidades que surgen son infinitas, ¿no? Y cada historia que llega a nosotros realmente merece no una mano, sino un compromiso social. Pero es verdad que ahora mismo hay 3 temas claves que nos preocupan. Uno de ellos es la creación de una unidad de referencia réplica de esta que lidera la doctora Ramos en el área de adultos. Los adultos a día de hoy con fallo intestinal tienen muchas menos opciones de tratamiento y de atención y es una de nuestras prioridades. La otra es que los niños lleguen a la unidad de referencia nacional de La Paz lo antes posible, que tengan un diagnóstico precoz. A veces a nuestros pacientes les conlleva una batalla muy larga, ¿no? y muchas más dificultades de las que cabría esperar. La tercera es pues la que tenemos todas las entidades sin ánimo de lucro en este momento, que son las grandísimas dificultades económicas que sobrellevan a una pandemia como esta y que dificultan
pues la celebración de eventos, de mercadillos y que aminoran mucho la capacidad de conseguir financiación para seguir sosteniendo todos nuestros proyectos que ya son muchos. Gracias, Alba. Tenemos más preguntas de los espectadores. Vamos a ver. Esta ya la decimos. ¿Cuáles son las mayores dificultades? La que acabo de responder. Si me pasáis la siguiente. Vale, Pedro. Una vez que estos niños dejan de serlo, ¿hay un hospital de referencia para ellos de adultos? Pregunta Pedro. Bueno, si no me equivoco, Esther, tratáis tanto a adultos como a niños, ¿no? No exactamente. A ver, nuestra unidad es exclusivamente pediátrica. Lo que ocurre es que cuando, al ser un paciente tan especial y haber tan poca experiencia nacional en el manejo de estos niños, no solo del fracaso intestinal, sino del trasplante intestinal y multivisceral, pues tenemos dificultades a la hora de hacer una correcta remisión a un centro de referencia. Entonces tendemos a prolongar al máximo posible la remisión. Entonces tenemos adultos jóvenes que han sido pacientes nuestros durante su infancia. La unidad de referencia del adulto está mal definida en el sentido de que el hospital de referencia tradicional y clásicamente ha sido el Hospital 12 de Octubre, pero por una serie de problemas organizativos y administrativos, pues está siendo difícil hacer una correcta transición. Se dificulta también que sea otro centro, es decir, que sería mucho más fácil si tuviésemos una referencia que fuese vinculada a nuestro propio centro, porque eso permitiría hacer consultas, como se hacen el resto de las patologías, en común durante los primeros tiempos. Quiere decir, que pasáramos en conjunto cirujanos y gastroenterólogos infantiles a la vez que cirujanos y gastroenterólogos adultos. Eso, en el momento que es otro centro, es más difícil. Pero bueno, estamos en visos, como ha dicho Alba, es uno de los puntos calientes, estamos en visos de que eso mejore, de que se mejore la coordinación, de encontrar no hay una organización espejo en España, ni en el 12 de octubre, ni en ningún otro hospital ahora, a día de hoy. Eso no significa que no se pueda constituir, pero a día de hoy no hay establecida una unidad de rehabilitación intestinal como tal, que, como ha dicho mi compañero Eduardo Ramos, es el modelo a seguir para este tipo de pacientes, es el que muestra mejores resultados, evita complicaciones y mejora la supervivencia y disminuye la morbilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, sea donde sea, constituir una adecuada unidad de rehabilitación intestinal. Y en ello estamos, ¿verdad, Alba? Sí, porque la asociación sí que atiende a adultos, por supuesto, pero efectivamente, como decía Esther, faltaría esa referencia a nivel sanitario, ¿no? Desde hace poquito, fue una pata de NUPA que abrió con el paso de los años, abrió a propia demanda de los pacientes con fallo intestinal mayores de edad que empezaron a tocar a nuestra puerta y en los últimos 5 años más de 80 adultos con fallo intestinal o trasplante múltiple ha tocado a las puertas de NUPA para pedir la creación de una unidad de referencia multidisciplinar, que es algo tan importante en este tipo de patologías raras, ¿no? donde gastros, nutricionistas, cirujanos, intensivistas, terapeutas, psicólogos puedan trabajar en equipo para personas que tienen una calidad de vida tan sumamente condicionada, ¿no? Que tienen que viajar tan lejos de sus lugares de origen, que se enfrentan a una enfermedad crónica. Y esto, cuando lo vive un niño, es terrible, condiciona a muchos niveles, padres que pierden sus puestos de trabajo, pero el niño siempre tiene a sus padres. Un adulto a veces está muy a la deriva y en NUPA es el compromiso número 1 y es una de las cosas que tenemos encima de la mesa para intentar mejorar en eso. Muy bien, pues seguimos, que todavía tenemos algo de tiempo para contestar preguntas. Vamos a ver si nos llega alguna más. ¿Cómo se financia NUPA para poder llegar a todas las necesidades que hay que cubrir? Bueno, pues pregunta del millón. Alba, ¿cómo os financiáis? Pues gracias a la Fundación Alimerca y sus premios, por ejemplo, este año podremos hacer grandes cosas. NUPA no cubra a ninguna de las familias que recibe servicios por ninguno de los programas que tenemos. Entiende que la situación que están viviendo estas familias es muy dura y, por lo tanto, lo que sí les pedimos es que ayuden unos a otros y que ese grupo de ayuda mutua al que hacía referencia antes Laura sí que esté muy activo, ¿no?
pero es verdad que los propios familiares son grandes comerciantes, ¿no? Y ellos, a la hora de ponerse en marcha en la venta de lotería, de calendarios, de nupancitos, tenemos unas mascarillas. Mira, los nupancitos son, os lo voy a enseñar, es el primer muñeco del mundo que tiene cicatrices en la tripa y que tiene una mascarilla. Es un muñeco que se pierde en nuestra web. También tenemos mascarillas, que es un diseño que hicimos durante este confinamiento. Y yo saco aquí mi mercadillo, ¿no? Online, pero es verdad que gracias a las familias que se involucran en la venta y gracias a muchísimas entidades que se han comprometido con nosotros para darle visibilidad a todo ello, llegamos a muchos más proyectos. Luego conseguimos grandes cómplices en nuestro camino, como es la AFE, la Asociación de Futbolistas de España, que nos cedió unas instalaciones para poder construir aquí nuestra residencia de acogida. Tenemos empresas que se han involucrado muchísimo, desde Telepizza, La Muca, entidades que en el día a día están a nuestro lado y que desarrollan grandes proyectos para poder aportar, ¿no?, su grano de arena también. Pero sobre todo, aquello que necesitamos es el compromiso diario de la gente que está en su casa y que decide comprometerse con esta causa, poner su granito de arena, dar 10 euros al mes, asociarse, y pocos hacen al final un gran mucho, ¿no? Y estar a nuestro lado, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, estar viendo lo que hacemos y dando voz a todo lo que hacemos es una forma muy fácil de ayudar y de llevarse también las grandes lecciones como la de Nora, que animo a todo el mundo que entre en nuestras redes sociales. Esta noche subimos una foto, un vídeo suyo, ayer o antes de ayer lo subimos, y yo creo que todos los niños de NUPA tienen mucho que enseñar a la sociedad y creo que el compromiso es mutuo, ¿no? La gente puede aportar su granito de arena, pero se lleva una lección muy importante que ayuda a poner cada cosa en su lugar cuando tenemos dificultades en el día a día. Desde luego, Alba, animamos a toda la gente que nos está viendo a entrar en esa web, en las redes sociales de NUPA, de Somos NUPA, para conocer las historias, ¿no?, que hay detrás de toda esta situación, como la de Nora y su familia y como la de tantos niños que están pasando por esto. Les invitamos desde luego a conocerlo y si algo les remueve, a colaborar, como decía Alba, para que sigan trabajando y apoyando a todas ellas. Vamos a seguir con más preguntas, que tenemos alguna más todavía. María nos pregunta, es para la madre de Nora, para Emma precisamente, ¿qué consejos le darías a una familia que acaba de recibir el diagnóstico? Emma. Pues a ver, a mí lo que me sirvió en el primer momento a sobrellevar la noticia, que nos costó bastante asimilarla, fue pensar a corto plazo, es decir, nosotros estamos acostumbrados, cuando no te ha sucedido nada en la vida, a pensar en el futuro, en un año, en otro año, y a mí lo que me ayudó mucho es a pensar incluso en horas. O sea, yo no me ponía, no decía, a ver qué pasa dentro de una semana, no, yo iba poquito a poquito, día a día. Veía que el día lo había pasado mejor la niña, que había ido un poquito para adelante, pues con eso me valía. Entonces yo creo que eso, nunca perder la esperanza y no ponerte metas demasiado elevadas que no puedas alcanzar, sino ir poquito a poquito, día a día. Ese sería mi consejo. Muy interesante también lo que comentaba antes Alba, ¿no?, de compartir con otras personas que están pasando por la misma situación, ¿no?, de compartir vuestras inquietudes, vuestros miedos y hacer grupo, ¿no? Supongo que eso también os ayudaría a vosotros, Emma. La verdad es que sí, porque nosotros, al ser una enfermedad que solo hay pues 10, 12 pacientes en toda España, pues nos costó mucho conocer a otros niños. Entonces, en el momento que pudimos hablar con otras familias que estaban pasando por lo mismo exactamente que nosotros, pues eso nos ayudó muchísimo. Y ver también que había niños como mi hija que ya estaban trasplantados, que ya llevaban una vida un poco mejor, pues eso la verdad que a nosotros nos ayudó un montón. Sí, la verdad que conocer otros casos igual que tú y poder hablar con ellos y o sea, al final son los que nos entienden y nos entendemos entre nosotros. Sí. Claro. Bueno, ojalá también gracias a este encuentro haya personas que a lo mejor estén en esta situación y no sepan muy bien a quién acudir y descubran a la Asociación NUPA, descubran este recurso y a través de ello se pongan en contacto con vosotros, Alba, y
y de esta manera empecéis a ayudarles, ¿no? También ojalá este encuentro sirva para eso. Vamos a seguir con más preguntas. Vamos a ver si nos llega alguna más, que todavía hay alguna por ahí. ¿Cuántos casos nuevos tenéis al año? ¿Cuántos casos nuevos más o menos se registran al año? Pues es curioso, ¿verdad, Esther? Porque hace años nos llegaban muchos menos cada año de lo que nos están llegando ahora. Y eso implica no que no existieran, sino que no nos encontraban, ¿no? Esta semana pasada, sin ir más lejos, nos llegaron 4 casos en una semana de niños y 2 de adultos. Esta mañana he estado aquí en las oficinas de NUPA, ha venido una nueva familia que tras más de un año luchando sola acaban de derivarle a La Paz. Llegó hace unos días. Es curioso cómo cada año nos encuentran más. No es que haya más, ¿no, Esther? Claro, es que la publicidad, entre comillas, entendiéndola en el sentido científico del asunto, científico y social del asunto, es fundamental. Quiero decir, Eduardo podrá ser testigo de que llevamos años predicando en cada reunión, en cada congreso, en cada acto científico, la importancia de la remisión precoz a las unidades de referencia como factor fundamental pronóstico y en la evolución de los niños. Entonces, eso a la larga, poco a poco, va calando, creemos, quiero pensar que es así. Y cada vez hay más compañeros sensibilizados a esta situación y que nos van remitiendo los pacientes más en tiempo. Y por otra parte, la tarea divulgativa de ALBA, de saber que existe una unidad de referencia, que no es tan difícil acceder a nosotros, de hecho es sencillísimo desde el punto de vista médico y profesional y social. A veces, dependiendo de qué comunidad, ponen alguna traba desde el punto de vista administrativo, a veces bastante, de tal forma que los pacientes tienen que ser remitidos para valoración de trasplante cuando, como hemos dicho, el trasplante es la última opción. Vienen a ser valorados y luego, si procede, se valorará el trasplante, si no, no. Pero la acreditación administrativa que nos han dado es para trasplante, con lo cual muchas veces se tiene que utilizar ese recurso como excusa, digamos, para que administrativamente no haya problemas para remitirlo. Pero bueno, yo creo que entre todos conseguiremos que consideren el fracaso intestinal también como CESUR, que es como se llama esa figura administrativa, para que administrativamente sea más fácil que nuestros compañeros nos los envíen. Eso, junto a la labor divulgativa nuestra entre nuestros compañeros y ALBA y NUPA en general, de que los pacientes sepan que existe este recurso, vamos, ya se está apreciando una clara mejoría. Hemos duplicado los pacientes remitidos por año en los últimos tiempos. Muchas gracias, Esther. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás viendo todo esto, toda esta cantidad de preguntas? La verdad es que queremos darles las gracias porque están entrando un montón de preguntas a través del formulario. Gracias por la participación, sin duda seguro que está siendo útil. Eduardo. Muy bien y muy interesante. Yo creo que hace falta este tipo de encuentros, aunque sea así de esta manera. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Ramos, con lo que ha dicho Esther. Porque es que es verdad, o sea que el tratamiento precoz de estos niños es importante. El tener estas unidades es una auténtica maravilla. De lo que yo he leído, Esther, desde el 2004, que me parece que empezaron a formarse estas unidades, bueno, cambió un poco la vida de un problema tan complejo como es este, porque es complejísimo. La nuestra es del 97 ya. Del 97 ya, ¿ves? O sea que son los pioneros de este tipo de unidades, que como dije antes, pues han significado un antes y un después. Así que hay que animarlos a que sigan y ayudarlos a tope, a administración y todo lo que sea por ayudar a estas unidades. Porque aunque no sean pacientes numerosos, son pacientes que el día a día, como se ha dicho, es tremendamente duro para ellos y para las familias, evidentemente. Desde luego, el trabajo tanto por parte de los sanitarios como de la Asociación NUPA es fundamental para pacientes y familiares. Seguimos con preguntas que nos llegan. Vamos a ver.
La siguiente. Hola, una enfermedad intestinal llamada Hirschsprung, que no sé si lo he dicho bien, Eduardo, tú la conocerás. Hirschsprung. ¿Hay alguna forma de saber durante el embarazo que el feto es portador de esta enfermedad antes de nacer? ¿Tenéis casos en NUPA de esta enfermedad de una misma familia? Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo a todos. ¿Tenéis algún caso en NUPA de esta enfermedad? Tenemos muchos casos en NUPA de esta enfermedad, Sí. pero Esther, ¿contestas tú? ¿O... Sí, contesto yo una parte. A ver, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que abarca un espectro enorme de gravedad de cuadro. Quiero decir, es una enfermedad congénita en la que se nace con un trozo de intestino que le faltan unas neuronas y no funciona bien, de tal forma que no realiza el tránsito de forma normal. Es uno de esos trastornos que hablábamos al principio como causa de fracaso intestinal, de que el intestino no se mueve. Entonces, dependiendo de la extensión de intestino afectado, pues puede producir desde un estreñimiento de esos un poquito rebeldes y un poquito latosos, pero sin ir más allá, hasta cuadros en los que se afecta todo el tubo digestivo hasta el estómago, y en esos casos o sea, esta enfermedad no tiene un tratamiento médico. El tratamiento que hay es quirúrgico y dependiendo de la extensión de la enfermedad, la cirugía es más o menos agresiva, de tal forma que cuando el segmento es corto se arregla y no produce fracaso intestinal, cuando el segmento es largo produce un síndrome de intestino corto de mayor o menor gravedad, y cuando es completo es un fracaso intestinal de tal envergadura que son subsidiarios de ser candidatos a trasplante multivisceral. Y en ese contexto, el asunto del diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung antes de nacer, pues tiene mucha relación con el tipo de enfermedad de Hirschsprung que se padece. Los casos más largos, los casos más graves, efectivamente se asocian a una mutación, a una enfermedad genética, y esos son los casos familiares. Si tiene un familiar afecto, se podría hacer estudio genético efectivamente en biopsia corial. No suele ser lo más frecuente, pero poder es posible, sí. Lo que pasa es que nunca se sabe la severidad del cuadro del paciente que viene. Quiero decir, la mutación se asocia a un Hirschsprung largo, pero un Hirschsprung largo no tiene que ser tan largo como para provocar fracaso intestinal. Puede ser de los casos que se arregle con una cirugía. No sé si ha quedado más o menos claro. Y sí, tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos y muy valiosos, la verdad. Tenemos grandes representantes de Hirschsprung dentro de la asociación. Es una de las enfermedades que más se repiten y además son gente tremendamente involucrada dentro de la entidad. Yo, al hilo de lo que estabais diciendo antes de esta pregunta, es verdad que una cosa curiosa que yo siempre he admirado, ¿no?, de este entorno, es que creo que nuestro equipo médico, nuestro equipo de enfermería, algo les pasa. Hay que ser, usted dice a veces que hay que ser un poco masoca para elegir esto, pero es que es verdad que la dureza, la complejidad, la implicación, el compromiso que requiere una enfermedad de esta complejidad y de esta involucración es brutal, ¿no? Y yo creo que es algo que nunca se pone suficientemente en la palestra, que tiene que reconocerse, porque la familia, que son grandes ejemplos de vida y que yo creo que tienen mucho que aportar, les ha tocado, no lo eligen, ¿no? Pero el equipo médico que decide dejar su vida ahí y formar parte de las familias, de 400 y pico familias que el resto de su vida van a tener que vivir enganchado al hospital, y que en cualquier momento del día o de la noche, da igual lo que te pase, da igual que se te case tu hijo, tenemos historias muy impactantes, ¿no?, de médicos que en este momento tienen que dejarlo todo y salir corriendo al hospital porque llega un trasplante. Y es algo tan complejo que llegue un trasplante para un niño de 1 año, un niño de 4 kilos, que llegue de pronto esos órganos que necesita para vivir. El equipo médico deja todo para estar ahí al lado de esa familia, ¿no? Y yo creo que no existe un ejercicio de más generosidad que el de ser donante de órganos, pero cuando además los órganos son los de tu hijo, los de un menor, y es la única opción de que otros niños puedan salir adelante, me parece que es algo digno de admirar por parte de la familia donante, pero digno de admirar por parte de los equipos sanitarios que dejan toda su vida para entender que cuando eso pasa es
es casi un milagro y que todo el mundo se vuelca al servicio de esta necesidad. Pues sí, desde luego, Alba, estamos muy de acuerdo con tus palabras. Estamos llegando casi al final, la verdad que ha pasado volando. Vamos a ver si nos da tiempo a formular alguna pregunta más, que sé que todavía tenemos unas cuantas. Vamos a por la siguiente, así voy a pediros brevedad para que nos dé tiempo. María pregunta para la psicóloga si hacéis terapia también con las familias y si la hacéis, ¿de qué tipo? Laura. Siempre, o sea, el abordaje que nosotros hacemos incluye tanto al paciente como, en el caso de los niños, muy especialmente a los padres. O sea, al final los niños es verdad que muchos de ellos no conocen otra vida que no sea ligada al hospital, entonces se sienten relativamente cómodos incluso en ese contexto, aunque hayan tenido momentos complicados, pero fundamentalmente el trabajo es muy intenso con la familia. Los padres, hay que tener en cuenta también que la mayoría de nuestras familias vienen de fuera de Madrid, entonces el impacto que eso supone a todos los niveles, la mayoría, al menos uno de los padres deja de trabajar, con lo que también, aparte de lo económico, influye también a nivel personal, obviamente, y psicológico. Muchas veces se dejan hermanos sanos en el lugar de origen y eso también supone una carga añadida para los padres que a menudo sienten que están fallando alguna de las partes de su familia. O sea, el trabajo siempre es con la familia, con el conjunto de la familia. Siempre, como comentaba antes, los objetivos son pactados entre el terapeuta y los padres y siempre es un trabajo como muy en equipo, ¿no? que es la idea. Entonces, en definitiva, es una intervención íntegra con todo el entorno, ya no solamente con los padres, sino al final muchas veces, debido también a que precisamente las familias se encuentran muy condicionadas por la situación en la que están estas familias, los cuidadores a menudo son otras personas que no son necesariamente los padres, a veces los abuelos, a veces hay otras personas que se implican en el cuidado y siempre incluimos a todas esas partes que están directamente relacionadas con el paciente, ¿no? Y como digo, es una intervención que va desde incluso antes de que lleguen al hospital, porque a veces nos encuentran nosotros antes que la unidad de referencia, como durante el proceso hospitalario, que es también una intervención más de acompañamiento y un poco de, pues bueno, para digerir todo lo que está pasando en ese momento, y luego la vuelta a casa, que siempre hay que trabajar con ellos pues la propia autonomía, ¿no? y el, pues eso, reforzar sus propios recursos de que son capaces de hacerlo y que son capaces de asumir ese cuidado sin una supervisión constante de profesionales sanitarios. Y luego trabajar con los peques, que en muchas ocasiones también pues la vuelta al cole, la vuelta un poco a la vida normal no es fácil porque, pues, como decía Emma, por ejemplo, su hija se ha incorporado al cole con 6 años, pues es muy complicado de gestionar también para los niños el engancharse a una vida normal cuando su contexto siempre ha estado entre adultos, ¿no? Entonces es siempre un trabajo muy, muy integral. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues yo quiero daros las gracias a las 4, Alba, Esther, Laura y Emma. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Enhorabuena una vez más por este reconocimiento y sobre todo por el trabajo que hacéis cada una en vuestro ámbito, por todos esos pacientes, esas familias y bueno, que seguimos en contacto, que es una pena no habernos podido ver en persona, pero que seguro que pronto podremos encontrarnos y celebrar una vez más este reconocimiento. Muchísimas gracias a las 4. Gracias a vosotros. Por nada del mundo me pierdo yo una visita a Asturias en cuanto esto pase. Eso. Eduardo os quiere decir unas palabras también. Yo también quiero daros las gracias, felicitaros por el premio y bueno, y a seguir ahí en la lucha, como se dice, con esos gladiadores y bueno, pues enhorabuena nuevamente y nos alegramos muchísimo por ese premio. Merecidísimo, además. Exacto, muy merecido. Muchísimas gracias a las 4. Por supuesto, gracias Eduardo Ramos por acompañarnos en este encuentro y por haber sido jurado un año más de nuestros premios Luis Noé Fernández. Ha sido un placer para nosotros. Sí, igual, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Eduardo. Y a ustedes gracias por acompañarnos en este primer encuentro de los premios Luis Noé Fernández. Les recuerdo que mañana a la misma hora, a las 4, estaremos aquí con la ONG, con la Fundación Acción contra el Hambre, para conocer mejor su trabajo en la investigación aplicada a la lucha contra el hambre. Así que les esperamos, no nos falten. Hasta mañana.